El capítulo es 18. Capítulo 18. Empezamos la lectura desde del versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de tierras lejanas? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos y en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de la perdición. Vamos a hacer una oración, hermano. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos, bendito Dios, porque sigues llamando a tu pueblo al arrepentimiento, porque tu brazo no se ha cortado para salvar, Señor. Gracias te damos porque sigues hablando a nuestros corazones, a pesar de la dureza de ellos, a pesar de que somos infieles cada día, Señor, a pesar de que pronto, como este pueblo de Israel, nos olvidamos de tu nombre, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener presente este mensaje de llamado de tu palabra y de ti, Señor, para nosotros, para tu pueblo, Señor. Gracias porque sigues hablándonos a través de diferentes juicios que suceden en nuestras vidas, a través de diferentes circunstancias y situaciones que nos hacen mirar a ti. Cuánto tenemos la propensión a olvidarnos de las bendiciones y de ti que nos has dado todos. Permite, Señor, que cada día vivamos para tu gloria, Señor. Ayúdanos a entender eso en esta mañana, que podamos entender que tú tienes derecho sobre nosotros, porque tú eres el Creador, el Todopoderoso, y a ti debemos hablar. Que eso sea esta predicación, de que tú seas el único digno de toda gloria y alabanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, estamos aquí en esta mañana y nos hemos encontrado en circunstancias donde todo parece estar en nuestra contra. Parece que todas las situaciones y circunstancias nos han ido sobrellevando a una crisis, a una profunda soledad, a vivir con un miedo, y nosotros no logramos entender lo que sucede en nosotros. Intentamos a través de diferentes medios lograr explicar lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué nos estamos encontrando en estos momentos de una profunda soledad, de una profunda tristeza? Buscamos explicación, pero no la encontramos. Tratamos de justificarnos en nuestras buenas obras, en nosotros mismos, y nos decimos a veces a nosotros: yo no merezco estar así, yo merecería estar en otra condición.
Tratamos de defendernos, pero no lo conseguimos. Una y otra vez nos vemos sumidos en esa frustración, en esa tristeza, en esa impotencia, y no logramos entender lo que pasa con nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Dios lo había escogido para hacerle un pueblo especial. Le había dado la ley, las promesas. Le había dado todo un cúmulo de bendiciones. Y aquí está este pueblo perdido y extraviado. No logra entender por qué Dios ha exiliado a su nación. No logra comprender dónde quedaron esas glorias pasadas. No logra comprender dónde quedó la protección divina. Se encuentra perdido en una nación extraña, en Babilonia, y no logra entender cómo llegó a esa situación. Está ciego, está extraviado. Él no sabe por qué, pero trata de entenderlo. Trata de explicarse cómo es que llegó a esa circunstancia. El llamado del profeta es un llamado a eso, a que su pueblo entienda por qué fue reducido a esa condición, por qué fue exiliado a una nación extraña, a una tierra extraña que los aborrecía, que los odiaba, que no tenían libertad. ¿Por qué fue llevado a esa condición? Por causa del pecado. Dios les dio el templo para adorarle, se reveló a ellos como con su carácter, con sus atributos, les dio la ley para que ellos pudieran conocerle, y ellos despreciaron eso, abandonaron a su Dios, y ahora ellos no logran entenderlo, no logran verlo, están tan ciegos por causa de su pecado y de su idolatría. Y Dios quiere que su pueblo no se quede solamente con ese mensaje de juicio y nada más. Dios quiere hacer a su pueblo regresar a su Dios. Y todos estos mensajes de llamado de Jeremías son eso, el corazón de Dios llamando a su pueblo a regresar a Él. Y eso es lo que quiero que esta mañana veamos. Cómo se ve inmerso el mensaje del Evangelio en este pasaje, en este capítulo. Cómo Dios con su amor llama a un pueblo infiel y pecador para que regrese a Él. Cómo Dios tiene el corazón de su pueblo, tiene en las manos a su pueblo y lo lleva con toda calma y con todo amor para que este pueblo que se ha apartado de Él regrese a Él. Y es el propósito de esta mañana, que si muchos de nosotros estamos viviendo en una condición semejante, si muchos de nosotros nos hemos apartado de Dios o nunca hemos estado con Dios, vengamos a Él y podamos ver cuál es nuestro gran problema. Israel no lograba entender por qué fueron exiliados si Dios les había prometido tantas cosas. Y el profeta a través de una metáfora trata de explicarles con sumo cuidado qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué ellos están en esa profunda soledad, por qué ellos han experimentado la disolución de su nación, de su pueblo, por qué han experimentado la destrucción de su templo, por qué ellos han abandonado a su Dios, ¿no? Y no se han dado cuenta, no lo han percibido por causa de la ceguera del pecado, ¿no? Entonces nos sorprende la forma tan maravillosa como Dios trata con su pueblo para llevarlo de la mano de regreso a Él, ¿no? Y lo hace a través de una ilustración que es muy conocida en la Biblia, la ilustración del alfarero. Es una figura que está en muchos pasajes de la Biblia, Génesis 2, 7 y 8, Job 33, 6, Isaías 29, 11 y 2 de Corintios 4, 7. Ustedes en esos pasajes pueden encontrar que es una experiencia muy, muy común en la Biblia, la idea del alfarero, ¿no? Entonces la experiencia nos narra que el mensaje viene a Jeremías y Dios le llama a que él observe en la casa del alfarero, ¿no? Y es interesante ver ustedes cómo, volviendo a leer, podemos ver algunos detalles. Vean cómo dice en 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, pero vean ustedes cómo él fija su atención en lo que estaba haciendo el alfarero, porque nos quiere enseñar algo, nos quiere mostrar algo a nosotros. Todavía no le habla, hasta ese momento Dios todavía no le habla, pero Dios quiere que Jeremías vea justamente lo que está haciendo, porque es sin duda clave en lo que vamos a ver. Vean ustedes cómo dice: y he aquí, que eso es lo que mira Jeremías, él es el que está narrando, él es el escritor. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabaja sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Vean cómo él se fija en eso. Dios tenía un plan original para el hombre, nosotros lo sabemos. Dios tenía un plan original a través de Adán, a través del cual iba a funcionar su reino aquí en esta tierra. Pero ¿qué pasó con ese plan original? Cayó, ¿están de acuerdo? Ese plan original no funcionó y Dios sabía que esto iba a suceder.
Dios sabía perfectamente tanto que iba a fallar Adán como que iba a fallar este pueblo de Israel, porque iba a ir tras sus ídolos, porque todos los hombres nos corrompemos, somos pecadores, no podemos vencer el pecado. Y Dios lo sabía, Dios sabía que Israel iba a seguir el mismo camino de Adán. Israel estaba supuesto a ser el que iba a incrementar el reino de Dios en esta tierra, la siembra del reino de Dios. ¿Y qué hizo? No lo hizo. Se dedicó a solamente en beneficio de su nación, de sus propios intereses, y no le interesó la salvación de todas las personas, de todas las demás naciones. Y entonces Dios le está mostrando, así eran ustedes en mi mano, ustedes eran un propósito original, la meta original es que ustedes fueran un pueblo santo, digno. Serle un pueblo especial es ser un pueblo santo. Vean ustedes, eso lo dice en Éxodo 19:5. Vean cómo les dice ahí mismo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vean cómo ese es el propósito original de Dios para su pueblo. Serle un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo amado. Pero Israel, al igual que Adán, y al igual que todos nosotros, nos apartamos de nuestro Creador. Entonces, como que estas lecciones del alfarero son las lecciones que hoy en esta mañana quiere Dios hacernos notar. Y a través de diferentes puntos nosotros vamos a navegar para poder entender por qué estamos en la situación que nos encontramos. ¿Por qué no podemos entender por qué nos encontramos así? ¿Por qué a pesar de que, entre comillas, podemos decir tenemos una vida, podremos decir completa, por qué siempre sentimos esa soledad, esa tristeza, esa profunda desolación en nuestra alma? Y hoy lo podemos entender a través de este mensaje, ¿no? Quiera Dios ayudarnos a entenderlo y a verlo, ¿no? Entonces Dios se reveló a Israel a través de su profeta. Su profeta era el que le daba el mensaje, y eminentemente los mensajes de los profetas siempre traían esto, anuncios de juicio y también un anuncio de arrepentimiento. Siempre venía ese mensaje de juicio, pero también de esperanza de regresar a Él. Dios nunca anunciaba a su pueblo un mensaje de juicio sin arrepentimiento y sin perdón, sino un mensaje de salvación. Entonces siempre que veamos y que leamos de los profetas, nos vamos a encontrar con eso. Mensajes de juicio, pero también mensajes de esperanza, mensajes de salvación, mensajes de perdón. Y eso es lo que hoy Jeremías quiere hacernos notar, y su palabra, la palabra de Dios, quiere llamarnos, ¿no? Y entonces el primer punto del estudio que yo quiero que veamos es que Dios tiene el control. Los israelitas tenían que entender, Babilonia me deshizo como nación, era un imperio en aquel tiempo, pero Dios tiene el control. Eso debe de retumbar en nuestras mentes. Tenemos hoy día tantos miedos y tantas circunstancias que nos envuelven y que nos atrapan, y nos vamos a veces por las noticias, por el coronavirus, por tantas cosas que buscan llenarnos de temor. Pero nosotros debemos entenderlo bien claramente. Dios tiene el control. Dios tiene el control. No, China no tiene el control. Estados Unidos no tiene el control. Las grandes potencias de este mundo no tienen el control. Todos los ricos y poderosos de este mundo no tienen el control. El que controla y que tiene el control en sus manos es Dios. Y lo dice claramente. Vean ustedes cómo nos quiere hacer notar eso. En 18:4, que dice: y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. ¿Según qué? Según la voluntad de Dios le pareció bueno hacerla. Todo se rige y todo ocurre de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al propósito de Dios. Si Israel no fue como nación constituido para serle fiel y obediente, Dios volvería a ser ese pueblo, y lo volvería a hacer por la mano de Cristo. Cristo iba a ser el que por fin iba a vencer. Cristo iba a ser el que por fin iba a quitar al gran enemigo que nos tiene así en nuestras circunstancias. Pero Dios, eso es lo que queremos entender esta mañana. Dios tiene el control. Dios nos tiene en sus manos, no solamente a nosotros como personas. Vean cómo dice en el 6. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios tiene el control de las naciones, de los pueblos. Ningún pueblo se escapa del control de Dios.
Por más que nosotros estemos asustados y tengamos y veamos que nosotros estamos tan indefensos, tan incapaces, siempre debemos recordarnos eso en nuestras vidas cristianas. Por más que haya enemigos tan grandes para nosotros, que nos humillan, que nos asolan, nosotros debemos entenderlo. Dios es el que controla y gobierna todo lo que sucede en este mundo. Ni siquiera los poderosos pueden alzar la mano contra Él. Dios es el que tiene el control de su pueblo y de las circunstancias de su pueblo. Entonces Dios sabía perfectamente que Israel se iba a olvidar de esto por causa de su pecado. Intentaron Israel apartarse de este gobierno de Dios. Intentaron vivir sin Él. Pero yo me pregunto una cosa. ¿Qué completa locura es la que nos lleva a pensar que podemos vivir sin Dios? ¿Qué completa ignorancia nos lleva a pensar que podemos y realmente podemos gobernar nosotros nuestras propias circunstancias? Nosotros podemos gobernar nuestros actos, pero no nuestras circunstancias. Y hasta cierto punto gobernamos nuestros actos, porque siempre nos vemos esclavizados por el pecado cuando vivimos sin Dios. El pecado nos esclaviza en todos los sentidos. Si no somos borrachos, somos adúlteros. Si no somos fornicarios, si no somos mentirosos, soberbios, orgullosos, si no tenemos una aparente bondad, siempre estamos llenos de pecado. Y nosotros pensamos ilusamente que podemos escaparnos de su mano. Pero en realidad llama la atención que dice, Dios siempre lo tuvo en su mano. Siempre la tuvo en su mano. Dice, se echó a perder en el 4, pero en su mano. O sea, ¿quién escapa en su pecado del control de Dios? Nadie. Nadie escapa del control de Dios, ni aunque se corrompa, ni aunque se pervierta, ni aunque sea una baza deshonrada, nunca se escapa del control de la mano de Dios. Siempre estamos en las manos de Dios. Y ese es uno de los primeros puntos que quiero ver acerca del Evangelio. El Evangelio nos llama a ver que hay un Dios que gobierna y controla todo, que dirige y controla todo lo que sucede en este mundo. Y nosotros, aunque intentemos apartarnos de Él, no podemos. Estamos en sus manos. Nosotros debemos de entenderlo y creerlo, porque es así. Nos va a llevar toda una vida a comprenderlo si no queremos arrepentirnos. Y puede que moramos así, pensando que nosotros controlamos todo. Yo me quedaba pensando en la muerte de este basquetbolista que era muy millonario. Por la riqueza y por todo lo que él tenía, él tal vez no llegó a creer que Dios era soberano. Y cómo en un momento él pasa de tener tanto poder y tanta gloria a tener toda la deshonra y a vivir sin nada. O sea, es en un momento en el que todo eso sucede. Y sucede a nivel de esos millonarios y sucede a nivel personal. Porque cuántas veces estamos encima en la soberbia, en el orgullo, y 2, 3 circunstancias nos ponen así, llenos de miedo, llenos de pavor, rompen con toda nuestra rutina, rompen con todos nuestros planes. ¿Y qué se demuestra? Que nosotros no gobernamos lo que sucede en este mundo, que podemos escaparnos por un tiempo de Dios, pero Dios en un momento, nada más con un tronar de sus dedos, de inmediato nos pone a temblar, de inmediato nuestras circunstancias cambian, de inmediato nos vemos en la necesidad de clamar, de pedir, de llorar. Entonces nosotros debemos de ser conscientes de que Dios tiene el control, y esto nos ayuda, y eso nos da una tremenda calma, porque como veremos más adelante, el que Él tenga el control no implica que sea como los ídolos. ¿Cuántas veces las naciones paganas de anteriores y ahora tienen ese concepto de que Dios quiere, en ese sentido, como que sangre? Como que Dios quiere, bueno, ahorita lo vamos a ver en ese sentido, pero como que Dios quiere hacernos sufrir, como que Dios quiere hacernos llorar. Porque todas esas naciones tenían ese concepto de ídolos que buscan que los hombres sufran, lloren. Dios no tiene ese propósito. Dios tiene el propósito de edificar, de dar vida. Todo lo bueno viene de la mano de Dios. Todo lo malo que sucede en este mundo, como lo vamos a ver, viene por culpa del pecado. Entonces Dios nos creó y su propósito es santo y es bueno para nosotros. Pero se apartaba el pueblo de Israel, así como nosotros nos apartamos, y debemos de comprenderlo. Hasta que no nos sintamos en sus manos, hasta que no estemos conscientes de que nosotros no mandamos en nuestras vidas, que Él es el que manda, que Él es el que gobierna, que Él es el que dirige nuestro ser, estaremos dispuestos para ser sus hijos, estaremos listos para ser sus hijos. ¿Qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dijeron los que se arrepintieron en Hechos? ¿Qué haremos? Aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Tú mandas, tú dices lo que tenemos que hacer. Cuando Elí, al ver que sus hijos habían sido asesinados por causa de su pecado, ¿qué dijo?
Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Tú eres el que mandas. Has matado a mis hijos por causa de mi pecado y por causa de su pecado, tú mandas. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos conscientes de nuestra pequeñez y de su grandeza, que seamos conscientes de su gloria y de nuestra pequeñez. Y hasta que no entiendas tú en esta mañana que eres un pequeño ante el gran creador del universo y que Él te tiene en sus manos y que en cualquier momento tú puedes sucumbir ante Él, tú no vas a estar listo para el Evangelio. Porque esa es realmente la lucha del cristiano. Hasta que él no entiende que tiene que ser Dios en su trabajo, que tiene que ser Dios en su familia, que tiene que ser Dios en su adoración, que tiene que ser Dios en su intimidad. Va entendiendo y va haciendo una reforma completa en sus vidas. Hay personas que se conforman con reformas externas. Dejar ciertos pecados externos, ya no es el mismo borracho, ya no es el mismo adúltero, pero eso es externo. No ha llevado la reforma al interior de su corazón. Sigue perdido en sus pecados, sigue perdido en su soberbia, sigue perdido en su soledad, en su maldad. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Segundo, Dios tiene el control, pero por derecho, porque Dios nos ha creado. Él es el creador. La diferencia de la ilustración que nos trata de mostrar Jeremías del alfarero es que el alfarero no es el creador de la masa, ¿están de acuerdo? El alfarero solamente es el que le da forma, pero Dios no solamente es el que nos da forma. Nuestra vida se la debemos a alguien, y ese es a Dios. Toda nuestra vida se la debemos a Dios. Podemos intentar escapar de eso, podemos creer que ahorita yo estoy aquí, con este éxito, con estas cosas que yo he conseguido, pero Dios te ha dado la vida, y Él tiene el derecho de tu vida, porque Él es el hacedor. Una vez platicaba con una persona y debatíamos acerca de esto, ¿no? Y él me decía, no, es que Dios hizo el mundo, y después de hacer el mundo, se fue, se alejó, y lo dejó. Yo le preguntaba, yo te pregunto una cosa. Entonces, si tú haces un negocio y le das forma, lo hablaba como una metáfora de un negocio, y le das forma, lo haces funcionar y todo, y después, ya que esté funcionando ese negocio, te vas a ir y lo vas a dejar tu negocio. Ese negocio que te costó trabajo hacerlo, que todo te costó todo tu esfuerzo hacerlo, lo vas a dejar así. Claro que en este caso no aplica para con Dios en ese sentido, ¿no? Porque Dios no hizo un gran esfuerzo por hacer el universo, Él es todopoderoso. ¿Qué podía costarle habernos hecho a nosotros? Pero desde el hecho de que le costó su Hijo amado mandarlo a salvar a su pueblo, Dios no puede desechar a su pueblo. Dios no puede desechar a su creación. Y nosotros le pertenecemos a Él por derecho. Él nos ha creado. Israel estaba llamado a establecer el reino de Dios en todo el mundo y no lo hizo. Pero el propósito de Dios no podía ser frustrado por el pecado. Nuestros pecados no pueden frustrar el propósito de Dios. Su pueblo cayó en idolatría y Dios los corrigió, los exilió de una manera correctiva para que su pueblo entienda, yo te hice, yo te formé, entonces tú debes adorarme, tú no tienes permiso de desecharme y no lo vas a hacer, vas a regresar a mí. Dios no se deshace de su pueblo escogido siempre ha sido su pueblo escogido, y aun cuando Él lo ha disciplinado, pero nunca le va a dejar hacer. Y sabemos que Dios lo iba a rehacer su pueblo, no como una sola nación. Ahora ya no serían solo israelitas los que se agregarían a su pueblo. Ahora ya serían de todas las naciones los que constituirían el pueblo de Dios. Entonces ese es el segundo punto, ¿no? El tercer punto es, Dios tiene un propósito. Bueno, esto ya lo vimos a grandes rasgos. Dios tiene un propósito que el pecado no frustrará. Nosotros no podemos frustrar los planes de Dios. No podemos. Aún si nosotros nos obstinamos y pensamos que cuánto tiempo vamos a permanecer en nuestros pecados, Dios nos trae así, con una muerte, con una crisis, con una circunstancia, nos trae a sus pies. Así lo hizo, así lo ha hecho y así lo va a seguir haciendo. Debemos de entenderlo. Israel pensaba apartarse de su Dios, pero Dios no pensaba apartarse de su pueblo. Y Dios lo trajo con sus brazos de amor, lo regresó a sus brazos. Eso es en el contexto de los que son pueblo de Dios, porque los que no son pueblo de Dios, Dios no tiene consideración con ellos. Entonces, la intención de Dios es mandar un mensaje de juicio a su pueblo, pero no es de hacerle mal, sino Él quiere que su pueblo vuelva a Él, que se arrepienta. Y eso es lo que debemos nosotros ver en los juicios de Dios. Los juicios de Dios siempre, hermanos, siempre vienen con un mensaje de esperanza, siempre. En los juicios de Dios hay amor. Cuando Adán cae y Dios maldice a la serpiente, maldice a la tierra,
todas las consecuencias de la caída, Dios de una vez dice: vendrá de tu simiente de la mujer la que aplastará a la serpiente. En todo juicio siempre viene un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, hasta el juicio final. En el juicio final ya se acabó. Entonces, de alguna forma nosotros debemos entenderlo, ¿no? Debemos de entender todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que nos han conducido a la crisis, al dolor, al sufrimiento. Debemos de entenderlo. Dios está al control y eso nos debe de llenar de temor. Nos debe de llenar de temor. No es posible que nosotros vivamos como si no hubiera pasado nada. Hay personas que sufren una muerte, sufren algo así, y les vamos pero completamente tan tranquilos. No parece nada asustarles en su vida de pecado. No parece nada asustarles en su vida de maldad. Les pasa algo, están cerca de la muerte y ni siquiera se percatan. Tenemos que ver a Dios en todas las cosas que nos pasan. De eso nos da temor, pero también nos da tranquilidad, porque nuestro Dios no es un alfarero cruel, no es un alfarero caprichoso, no es un alfarero que de inmediato se enoja y está de malas y empieza a estar de mal. Dios tiene un carácter paciente y amoroso. Su paciencia soporta los vasos de ira, su paciencia soporta nuestras desobediencias diarias. Estudiaba acerca de esto y me daba el texto de Jeremías, en donde dice que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Está el pueblo de Israel en el exilio. Jeremías habla de Lamentaciones, habla de eso. Y dicen por tu misericordia no hemos. Vean ustedes cómo dicen. No dicen no fuimos. O sea, como ellos mirando hacia atrás, no. Eso quiere decir, hermanos, que cada día nosotros le damos razones a Dios para que nos consuma. Cada día. Cada día nosotros cometemos pecado digno de ser consumidos por Dios. Pero Dios cada día tiene misericordia de nosotros. Y eso nos debiera de llevar a llenarnos de querer conocer a este alfarero, querer conocer a nuestro Creador, porque nuestro Creador es bueno. Él no es un Dios cruel y despiadado. Él es un Dios amoroso y paciente, tardo para la ira. Así no son los ídolos del hombre. Los ídolos del hombre son crueles, despiadados, destruyen naciones. Lo vemos en toda su inventiva y todas sus historias que nos cuentan, ¿no? Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es un Dios malo. Nuestro Dios es santo y es el sumo bien. Y Él quiere nuestro bien. Así como quería el bien de su pueblo, así como veía a su pueblo completamente extraviado y perdido en sus pecados, con sus familias dispersas, con su adoración tan pobre, sin templo, sin nada, Él vio un pueblo digno de amar. Así nos vio a nosotros. Así nos ve a nosotros. Cuando nos salvó, así nos vio. No teníamos nada que nos recomendara delante de Dios, nada. No había nada bueno en nosotros. Habíamos pecado desde que nacimos. Pero Él nos vio con amor y nos salvó, ¿no? Eso es lo que podemos entender de este alfarero. Ahora, es interesante cómo aquí podemos encontrar principios. Principios a través de los cuales nosotros podemos entender la forma de obrar de Dios. Es como que Jeremías nos quiere decir, a ver, ustedes tienen que entender, el hecho de que una nación ataque a otra, el hecho de que una nación haga guerra contra otra, no solamente está en las manos de los hombres, sino está en mis manos. Dios ejecuta sus juicios, pero lo hace a través de principios justos. Él no se mueve como nosotros, ¿no? Que muchas veces somos injustos para disciplinar a nuestros hijos, que muchas veces somos injustos para emitir juicios de nuestra boca. Dios siempre se mueve de acuerdo a principios justos. Vean ustedes en Jeremías 18 cómo dice. 18:7. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, ¿para qué? Para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, ¿para qué? Para edificar y plantar. Vean, aquí nos muestra una cosa muy clara. Dios nunca juzga al que no se lo merece. Entonces, cada vez que nosotros experimentamos la mano correctiva de Dios, lo primero que tenemos que entender, ¿qué? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que no lo merecemos. Que si fuéramos a recibir la justicia de Dios, habríamos de ser consumidos.
Entonces Israel tenía que entender, yo estoy aquí exiliado, soy su pueblo. ¿Por qué me hizo esto? Porque el pueblo lo merecía, porque el pueblo había abandonado a su Dios, se había ido en pos de sus ídolos. Y eso nosotros también tenemos que entenderlo cada vez que nos encontremos no logrando como pueblo de Dios entender lo que nos sucede, no logrando comprender por qué circunstancias estamos así, porque nos lo merecemos. Somos merecedores de la corrección, porque somos pecadores, porque nos corrompemos fácil, porque nos olvidamos de Él, porque nos apartamos pronto de su mano. Entonces, Dios nunca obra en el contexto de la injusticia, siempre es recto, siempre es justo, siempre todo lo que trae lo hace porque es justo. Pero también tenemos que entender que también el hecho de que Él tenga un juicio contra el hombre, sin que este hombre se arrepienta, también es justo. Porque Dios no es posible que Él ame al pecador, al que le aborrece en su cara, al que está contra Él, al que todos los días se levanta para pensar cómo inventar nuevas formas de maldad, al que busca obstaculizar y poner tropiezo a sus hijos, a su pueblo. No es posible que Dios esté del lado de esa gente. No es así. Dios tiene un mensaje de juicio contra las naciones y contra las personas que no se arrepienten, que persisten en su cara pecando contra Dios. Entonces nosotros tenemos que entenderlo. Estos principios deben de estar claros en nuestras mentes cuando estamos pasando por situaciones así. Dios siempre es justo. Dios siempre es justo en sus tratos conmigo. Nunca me va a dar nada de lo que yo merezca, porque si me diera a dar eso ya estuviera en el infierno ya. Entonces nosotros al entender eso vamos a poder entender esas crisis, esas circunstancias que como pueblo de Dios tenemos, en donde a veces nos vemos contrariados, no logrando entender lo que pasa en nuestras vidas. Debemos entenderlo claramente, ¿no? Entonces una vez que ha pasado a dar esos principios, ahora pasa a darles en sí la causa por la cual ellos se encuentran deshechos como nación. ¿Por qué ustedes están en ese estado de frustración, de profunda soledad, de profundo temor, de profunda tristeza? Es por esto. Y comienza a darles, en realidad, la causa. La causa que los ha llevado a esa frustración, a esa tristeza, a esas muertes, es el pecado. Aquí nos encontramos nuevamente contra ese enemigo. Ese enemigo que nunca se ha ido, que permanece ahí, que está desde que el mundo fue hecho y que permanecerá hasta que el mundo sea redimido. El pecado estará desde que Dios creó el universo, un poquito después, hasta que Dios termine por renovar este mundo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Israel tenía que entender, no fue Babilonia la que tiene el control, la que te deshizo como nación, no fue las circunstancias, no fueron otras cosas, soy yo el que tengo el control. Y soy yo el que voy a permanecer en mi propósito de hacer contigo lo que yo quiero. Y entonces, como que le trata de explicar a su pueblo, aquí estás perdido, extraviado, pero yo no te perdí, yo no te extravié. Yo quería amarte, yo quería darte vida, yo quería bendecirte, pero tú te apartaste tras las imaginaciones de tu propio corazón y terminaste completamente sin esperanza, completamente ciego. Y entonces Dios trata de darle claridad a su pueblo y le muestra a través de sus pecados, ¿no? Empezaremos a ver entonces cómo el pecado en su impacto es horrible. Vean en Jeremías 18. Desde 13, por favor. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de tierras lejanas? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas y no por camino transitado. Vean ustedes cómo dice, gran fealdad. ¿Qué es el pecado, mis hermanos? ¿Qué es el pecado? El pecado es algo horrible. El pecado fue el causante de su disolución como nación. El pecado hizo que ese sitio, el sitio que Babilonia llevó a Israel, le condujo a que los israelitas se comieran a sus propios hijos por el hambre que produjo. La tierra fue desolada por completo.
Estamos hablando de una devastación completa. Y si vemos eso a un nivel de nación, lo podemos ver a un nivel personal. ¿Acaso no es cierto que el pecado es lo más horrible cuando nosotros llegamos a ser salvos? ¿No es cierto? ¿Cómo nosotros mismos habíamos destrozado a nuestra familia? Habíamos vivido todo el tiempo para nosotros mismos, para quedar bien ante los demás, para vanagloriarnos de cosas que no merecíamos. Habíamos pensado que éramos buenos hasta que llegamos al Evangelio. Llegamos al Evangelio y entendimos, somos cosa horrible, pero por alguien, por el pecado. Y cuando hablamos del pecado, no hablamos de los pecados. Tenemos que hacer una distinción entre pecado y los pecados. Pecado es un principio de mal que opera en nuestro interior. Pecado es un principio de mal que nos lleva a la mentira, que nos lleva al adulterio, que nos lleva al alcoholismo. Pecado es lo que nos lleva a apartarnos de nuestro Creador. Ese es el principio de maldad cuando hablamos de pecado. Y cuando decimos pecado nos referimos a ese principio de maldad. Y ese principio de maldad, mis hermanos, es algo horrible. Es algo digno de aborrecer. Y ahora entendemos por qué Dios aborrece el pecado. Corrompió la tierra. Hizo que se juzgara un mundo antiguo. Si nosotros analizamos todo el mundo en tiempo de Noé, se dice que era más o menos del tamaño de hoy el mundo, en cuanto a gente, en cuanto a modernidad, en cuanto a tecnología. Y nosotros a veces no dimensionamos el juicio de Dios sobre el mundo antidiluviano. Dios acabó con un mundo, terminó con un mundo de naciones, que habían crecido casi al mismo nivel que ahora nosotros estamos. Entonces, el pecado causó todo eso y ha causado que la tierra se rebele contra su Creador. Ha causado que la tierra, ¿acaso no a veces te da un poco de miedo la tierra? El mar, las tormentas, ¿no te da un poco de miedo los temblores? La tierra misma ha sido alterada por causa del pecado. El pecado ha dañado hasta la tierra. El pecado es algo horrible, mis hermanos. Es algo que llevó a su pueblo a apartarse de su Dios. Aquí vemos también, en esta definición del pecado, vemos la gran diferencia entre el hipócrita y el cristiano. Porque el cristiano no se siente pecador porque fue un borracho, porque fue un adúltero, porque hizo cosas. Se siente pecador porque sabe que ese principio de mal mora en su corazón. Sabe que ese principio de mal está ahí y no se puede ir ni se irá hasta que se muera. Eso le hace sentirse indigno, sentirse sucio, sentirse pecador. Porque el hipócrita pues solamente se contenta, no, pues yo no soy, yo no hago, yo no miento, yo no digo, yo sí doy. Pero no sabe que está el terrible pecado está en su corazón. Ahí está alojado. Lo explicó Jeremías un poco antes. Ven ustedes en Jeremías 17. Vean cómo trata de ilustrarlos el profeta ahí en 17.1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de ¿qué? En su corazón. Ahí está el pecado. Y el hipócrita no lo sabe. El hipócrita piensa que está en los actos. Pero el cristiano sabe que está en su corazón. Vean cómo dice en 17.9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahí está. ¿Quién puede quitarse su corazón? ¿Quién puede cambiarlo? Solamente sabemos que Dios lo hace. Pero aún así, cuando lo hace, el pecado sigue en el cuerpo del cristiano. Sigue ahí. Siguen los ecos del pecado. Entonces, ¿quién puede decir que no sea horrible delante de Dios? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo no soy horrible delante de Dios? Yo sí soy bueno. Yo sí puedo pasar al cielo. ¿Quién puede? ¿Alguien puede hacerlo? ¿Alguien puede ponerse delante de Dios y decir, yo sí merezco que tú me des el cielo? Yo sí lo he merecido desde que nací. Y de este principio de maldad también habla Cristo. Ven ustedes como en Juan 8 muestra lo que yo le estoy diciendo acerca de que a veces la Biblia se refiere a pecado como un principio de maldad. En ese discurso Cristo estaba discutiendo con los judíos. Juan 8:34. Vean cómo dice. Y Jesús respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vean cómo aquí no habla de un pecado en específico, sino habla de un principio de maldad.
No está hablando de adulterio, de X. Está hablando del pecado como principio de maldad. Muchas veces se toma eso en la Biblia. Muchas veces se hace ver eso. También lo dice Pablo en Romanos 7. Dice, los Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo. Pero vean cómo dice aquí, está interesante, porque vean cómo este principio de maldad causa los pecados. ¿Ya vieron aquí cómo lo dice? En 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda ¿qué? Ya ven cómo hay una diferencia entre pecado y los pecados. Una cosa es el pecado, principio de maldad. Otra cosa son los pecados. Y todo este libro, si quieren ustedes profundizar en el entendimiento del principio como maldad de pecado, aquí lo pueden ver. Pero Dios te dice esta mañana, a ti si eres un creyente, si has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tu pecado y estás sufriendo la disciplina de Dios, que lo que te ha llevado a tu circunstancia es tu pecado. Pero si eres un creyente, porque si no eres un creyente, simplemente estás ciego a tus pecados. Simplemente no puedes ver la necesidad de Dios. Si eres un creyente y estás pasando por la disciplina y por la vara correctiva de Dios, es tu pecado el que te ha sumido en esa circunstancia. ¿Qué dijo Job? Cuando ya pasó toda la circunstancia, todo lo que vivió, dice, ahora me arrepiento. ¿Qué había en mí? Pecado. Pensaba que no había pecado, pero había en mí pecado. Ahora me arrepiento. Y eso es lo que quiere llevarte si estás pasando por la disciplina. Hay pecado en ti. Si quieres mantener una comunión con Dios, si quieres mantener un gozo, tienes que alejarte del pecado. Tienes que aprender a ver tu pecado y aprender a arrepentirte de él pronto que lo cometes. Entonces, Israel, como muchos creyentes, pensaban, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios me tiene que proteger. Yo soy cristiano, muchos dicen, Dios tiene que cuidarme, Dios me tiene que dar de comer. Pero tenemos que entender que la protección, la bendición y la presencia de Dios no se encuentra con los que lo abandonan, no se encuentra con los que lo aborrecen, no se encuentra con los que no viven para Él. Si tú te apartas de Dios, si estás viviendo tus propios caminos y dices que eres creyente, algo está pasando. Andas en pecado. No puedes menospreciar a Dios y su palabra y pensar, Dios me va a proteger. No se puede. No hay bendición para la desobediencia. No la hay, ni aún para los creyentes. Dios protege a sus hijos cuando sus hijos no lo abandonan a Él, no lo desobedecen. Sus bendiciones y la protección está condicionada a la obediencia. Si nosotros no le obedecemos, no podemos esperar que Dios nos va a bendecir. Ahora vemos que el pecado es algo horrible, ¿no? Vemos que el pecado también nos lleva al abandono de nuestro Hacedor. Vean cómo dice en Jeremías 18. En 14. La ilustración parece sernos como un poco confusa. Dice, ¿faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corran de tierras lejanas? Aquí habla de lo natural. O sea, no puede faltar la nieve del Líbano. No pueden faltar las aguas de los ríos. No pueden. Es algo natural que haya aguas, es algo natural que caiga la nieve en los lugares donde cae nieve. Y también lo natural es que sus hijos de Dios reconozcan a su Creador, amen a su Creador, amen a su Hacedor. Eso es lo natural. Es algo antinatural cuando su propio pueblo se rebela contra Él. Es algo antinatural cuando su propio pueblo le aborrece. ¿Cómo se ve el rechazo de un hijo a su padre? Como algo antinatural. Me da, cuando vemos las listas de pecados en Romanos, ¿qué es uno de los pecados afines en estos tiempos que estamos viendo? Que no habrá afecto natural. Que los padres no aman a sus hijos naturalmente. Que los hijos no aman a sus padres naturalmente. Entonces, lo natural es que un hijo de Dios, que es su objeto, que es su barro en sus manos, lo natural es que le ame
Le voy a leer un pasaje, si quieren no lo busquen, nada más lo leo. Es Isaías 1:3. Dice, en 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey, vean cómo también vuelve a dar la misma ilustración. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Vean cómo Dios mismo está aquí extrañado. ¿Cómo es posible que este Israel no reconozca mi señorío? Si yo lo hice, yo lo formé. Qué tremendo, ¿no? Antinatural nos lleva el pecado. A caminar contra nuestro Dios. A caminar contra el único que nos hace bien. Contra el único que quiere hacernos bien. Y nos hace ir en pos de sus enemigos de Dios. Aquí esta comprensión debe de ser notoria en nosotros. Entonces hablamos también que abandonar a Dios es algo antinatural, es algo que no se puede entender del hombre. Así como no entendemos que el hijo no ame a su padre, no podemos entender que el padre no ama a su hijo, no podemos entender que un hombre no ame a su Dios. Es su Dios, Dios lo hizo. Ahora, ¿qué otra cosa? Ahora vamos a ver el tercer punto. El pecado nos lleva a abandonar. Bueno, vamos a ver el 18. 15. Vean cómo dice. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. O sea, incensando es como orando al vacío, orando a la nada. Y luego dice, y han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. Esto es interesante, aquí esto es lo que quiero notar. ¿Han tropezado en cuáles sendas? ¿A qué se refiere, hermano? O sea, Israel, sus papás fueron idólatras, sus abuelos fueron idólatras, sus tatarabuelos fueron idólatras. ¿Acaso estos nietos de todos estos antepasados no podían entender que la idolatría era prohibida? ¿Acaso no podían entender? Por ejemplo, yo lo veo en el contexto de la familia. Cuando vemos a hijos borrachos, de padres borrachos, de abuelos borrachos, cuando vemos a hombres adúlteros, de papás adúlteros, de hijos adúlteros, cuando vemos a mujeres rencillosas, de madres rencillosas, de abuelas rencillosas, cuando vemos a hijas vanidosas, de madres vanidosas, ¿acaso no podemos ver eso tan claramente en nuestras vidas? Los pecados en nosotros volvemos a cometerlos a pesar de que ya vimos cómo destrozaron a nuestros padres, a pesar de que ya vimos todo lo que ha traído a nuestras vidas, a pesar de que nosotros mismos estamos experimentando las consecuencias de los pecados en nuestras vidas, y aún así nos olvidamos de las experiencias pasadas del pecado. Caminamos en las mismas sendas. A mi papá sí, también le gustaba el cigarro, el alcohol, también le gustaba. Y aquí estoy, neciamente entregándome a este pecado nuevamente, siguiendo en el camino de maldad que siguieron mis padres, mis abuelos. Israel estaba igual. Israel estaba igual, incensando a lo que es vanidad, ofreciendo a sus hijos, como lo hicieron sus padres, como lo hicieron algunos de sus abuelos. Cuando vemos la historia de los reyes, vemos eso justamente, una y otra vez, una y otra vez. Anduvieron, dice de los reyes muchas veces, anduvieron en el pecado de sus padres. Este rey no se olvidó del pecado de sus padres. ¿Acaso nosotros no vemos que no podemos seguir andando en el pecado de nuestros padres? Que tenemos que odiarlo. Si nos condujo a estar disolutos en nuestras familias, a destrozar a nuestra propia salud, a nuestros propios hijos, ¿acaso no es motivo para odiar el pecado? ¿Acaso no es motivo para aborrecerlo y para no querer andar en esos mismos caminos que anduvieron nuestros padres, que anduvieron nuestros abuelos? ¿Acaso debemos de alejarnos de... Nuestro padre era un amargado y yo también, nuestro abuelo era un amargado y yo también, nuestro abuelo... Nosotros vamos a seguir en sus propios caminos, con una boca suelta, con una boca floja, los mismos caminos de nuestros padres. ¿Acaso no es algo que debería de producir en nosotros un aborrecimiento constante contra el pecado? Odiarlo. Segunda de Pedro 1:9, vean cómo lo ilustra y cómo nos vuelve a meter en esta misma circunstancia, para que veamos que el mensaje de la Biblia es un solo mensaje. Antiguo y Nuevo Testamento es un solo mensaje, no son dos, es uno solo.
Segunda de Pedro 1:9. Dice, pero el que tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, porque es ciego, habiendo olvidado ¿qué? Es una tendencia en el hombre, hermanos, olvidarnos de la purificación de los pecados pasados. Podemos decir que es una tendencia a olvidarnos de los pecados de nuestros padres, pero también es una tendencia a olvidar de nuestros propios pecados. Porque ¿cuántas veces somos soberbios? Porque hemos sido soberbios. Y esa soberbia nos ha impedido relacionarnos con nuestros hijos, relacionarnos con los demás, porque siempre nos creemos superiores a los demás. Y cuántas veces, a pesar de que ya vimos y hemos experimentado y visto el pecado, aún así volvemos a cometerlo. ¿No es acaso cierto? Este pecado ya me hizo llorar, ya le hizo daño a mi familia. Pero como creyentes volvemos a cometer el pecado. Tenemos que aprender la lección. Todos somos orgullosos, todos somos soberbios. Eso es un pecado que todos tenemos. No hay quien diga, yo no soy soberbio, yo no soy... Todos somos soberbios, todos somos orgullosos, en mayor o en menor grado. Pero son pecados que están en nosotros, ¿no? Entonces, el pecado nos lleva a vivir el eterno presente y nos lleva a olvidar el amargo pasado. El pecado nos dice, no, pues disfrútalo, ahorita es el momento. Sí, olvídate de que ayer te hizo sufrir, a lo mejor hoy ya no, a lo mejor hoy te va a dar placer, a lo mejor hoy te va a hacer feliz. Olvídate de la cruda de ayer, olvídate del desastre de ayer, tú sigue cometiendo el pecado. Ese es el terrible efecto que causa el pecado. Ahora vamos a ver el castigo del pecado. ¿A qué conduce este pecado? ¿Cuál es el primer punto a lo que conduce este pecado? Este terrible mal en nosotros. Vamos a verlo en 18. 18:16. Dice, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Pero la palabra que nos interesa es desolación. ¿Qué es desolación, hermano? El significado habla de devastación, habla de un sentimiento de desesperanza y de soledad profunda. Israel se sentía desolado, desesperanzado. No veía en su futuro estaban exiliados y decían, nunca vamos a ser nuevamente constituidos como pueblo. Nunca vamos a estar juntos y adorar a Dios. Pero esa desolación era causada por el pecado. Y muchos de nosotros, esta mañana, hemos venido con esta profunda desesperanza, con esta profunda devastación, con este profundo sentimiento ahogado en nuestro corazón. Y no logramos explicar, entender lo que nos pasa. Nos sentimos como los israelitas, exiliados, apartados. Pero no ha sido Dios el que te ha dado eso. Ha sido el pecado que te ha llevado a eso. Han sido tus falsas expectativas de la vida, de todo. Han sido tu propia maldad. Este sentir viene por causa del pecado y es un castigo por causa del pecado. Dios conduce a la desolación. Israel tenía que sentirse desolado, desesperanzado. Tenía que sentirse así para saber que estaba en las manos de Dios y para saber que Dios es el libertador de su pueblo. Muchos estamos así viviendo, ya lo dijimos. Muchas veces no te has preguntado, para ti amigo, que tú estás en tus pecados, ¿por qué a pesar de que vives como quieres y no obedeces a Dios y haces de acuerdo a tu voluntad, por qué sigues siendo infeliz? ¿Por qué estás amargado? Si haces tus propios caminos, vives de acuerdo a lo que quieres, ¿por qué arruinas la vida de los que te rodean? ¿Por qué aplastas a los demás? ¿No te has preguntado por qué es eso? Si vives de acuerdo a lo que quieres, si entre comillas deberías de ser feliz, estás siguiendo tus propios caminos. ¿Por qué te encuentras así, desolado, triste, infeliz? Es por el pecado. Ahí estaba Israel, desolado, y era por causa del pecado, y ellos empezaban a entenderlo a través de este mensaje.
ellos lo empezaban a ver. Jeremías fue escrito después de, un poco antes del exilio, fue vivido, pero también fue escrito para que Israel se consolara en el exilio. Esto era un consuelo para su pueblo, el saber que Dios todavía estaba obrando en ellos, el saber que Dios no había abandonado a su pueblo, el saber que Dios quería que su pueblo se arrepintiera. Estaban viendo la mano correctiva de Dios. Entonces, en el segundo punto lo que vemos es que Dios conduce en su castigo a los pecadores a ser objetos de burla. Yo lo veía la otra vez cuando estudiaba acerca de un libro que se llama Una teología de familia, y ahí habla de sermones de antiguo, de hermanos, y ahí habla cómo qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos planes para ellos, cosas que queremos que ellos sean. Quisiéramos que les fuera bien, que tuvieran una carrera, que tuvieran, entre comillas, un cierto éxito. Pero como dice ahí, ¿no? Como muchos de nuestros jóvenes se apartan de ese propósito y buscan su voluntad, buscan sus caminos de pecado. Y hablaba como los hijos a veces se van al alcoholismo, ¿no? Y pues uno conoce borrachos en nuestros pueblos, ¿no? En nuestros lugares de donde vivimos. Y pues son los borrachos que conocemos, son los borrachos que nosotros hemos visto. Y sí, pues a veces llega a ser cosa de risa lo que nos dicen. Cosa de risa que nos comenten alguna cosa, que digan algún chiste. Pero nosotros nos ponemos a pensar, ¿acaso nosotros nacimos para hacer la burla de los demás? ¿Acaso nos agrada que nuestro pecado nos ha llevado a hacer la burla de otros? A que solamente cuando nos vean, ahí está ese borracho, sí, es bien chistoso, pero nada más da risa, porque no da otra cosa. Hablaba yo de lo que significa burla. Una persona que no tiene cualidades edificantes o constructivas y que solo da risa. Ese es el sentido de burla. Y nosotros estamos satisfechos de ser la burla de otros. Que todos digan, ahí viene el hipócrita, el mentiroso, el ratero. Nosotros estamos contentos con ser la burla de los demás, con que todos se burlen de nosotros así. ¿No es acaso que el pecado es horrible por eso? ¿No es acaso que nosotros deberíamos de huir de ser la burla de los demás? Deberíamos de huir, pero a huir a Dios, huir a sus brazos. No queremos que nosotros sean objetos de burla, pero tampoco queremos en ese sentido someternos a Dios, ¿no? Qué curioso, qué extraño. A eso conduce el pecado. Muchos aquí están jóvenes y a veces las advertencias pueden verlas un poco lejanas, están jóvenes, no ven tan cerca el futuro, viven el presente, pero a eso conduce los pecados actuales. El pecado actual se va desarrollando en nuestras vidas, nos va endureciendo y nos va conduciendo a un completo abandono. Ese es el camino natural del pecado. Nos lleva a hacer la burla de los demás y a fin de cuentas a la burla de Dios. Dicen Proverbios, también yo me reiré. Ustedes se ríen de mi mensaje, se ríen de mis juicios, también yo me reiré cuando viniere lo que teméis, dice Proverbios 1. No pensemos que nuestro Dios advierte y se ríe de sus advertencias. Dios sabe que su juicio no da risa. En el tercer punto es asombro. Lo dice en 18, 16. Dice, para poner su tierra en desolación, que ya vimos, objeto de burla. Luego dice, todo aquel que pasare por ella, ¿qué dice? ¿Cómo veían las demás naciones a Israel? ¿Cómo es posible? Aquí está este pueblo que fue sacado de Egipto, que fue de una nación poderosa, fue constituido, pasó cuántos mares, cuántas cosas. Las otras naciones sabían de las glorias de Israel. Eso lo sabemos por un texto en Jonás. Cuando Jonás le dice a los marineros, cuando él va en el barco en Jonás 1, le dice, soy profeta de Israel. ¿Y cuál fue su reacción de los demás? ¿Cómo reaccionaron? Se llenaron de temor. Tú eres profeta de Jehová.
el que hizo tantas maravillas. ¿Es eso lo que nosotros cuando andamos en nuestros pecados generamos el asombro de los demás? ¿Cómo es posible que este hermano, este cristiano, esté viviendo así? Generamos el asombro de otros. A eso nos conduce el pecado, a que los demás ya nada más es un pecado, ya no sale, no puede salir. Debemos de acudir a nuestro Dios. Vamos a ver ahora el castigo del pecado, ¿no? ¿Hasta dónde llega esta afectación del pecado? Como lo vemos, Dios le está explicando no solo a nivel personal, sino a nivel global, todo lo que produce el pecado a los israelitas y a nosotros en esta mañana. Ven cómo dice en 18, 17. Desde 16 veamos. ¿Qué dice? Para poner su tierra ¿en qué? Desolación. Y aquí podemos agarrar el primer punto para decir que el pecado afecta a la tierra. Ya lo dijimos. No nos vamos a tardar porque se nos está haciendo. Ya lo dijimos que el pecado afecta a la tierra. Segundo, ya lo dijimos que el pecado afecta a nuestra relación con Dios. Ese es el castigo del pecado. Perdón. Y ya lo dijimos que el pecado afecta al interior del hombre. Eso lo sabemos. Adán y Eva acababan de pecar y ya están llenos de vergüenza, ya están llenos de ansiedad, ya están llenos de temor, ya están llenos de miedo. Y no le pasa nada más a Adán y Eva. Si nosotros somos creyentes, nos pasa también a nosotros. Inmediatamente que pecamos, sentimos que hemos pecado contra nuestro Dios. Inmediatamente. Y eso podría ser una buena regla para nosotros. Queramos saber si somos creyentes. Cuando mientes, sin sentirte mal, cuando engañas, cuando eres injusto, cuando te falta amor, cuando no te sacrificas, cuando no perdonas, y no sientes nada. Si no sientes nada es porque no hay nada. Debes de sentir. No solamente remordimiento, sino venir a arrepentirte de tus pecados, ¿no? Ahora, ya lo vimos esto, entonces vamos a ver ahora cuál es la esperanza que Dios quiere clavar en su pueblo, ¿no? Dios no solamente trata de hacer que su pueblo sienta la convicción del pecado, no solamente quiere que su pueblo entienda el mal y vea que producir una conciencia dolida y herida, sino Dios quiere que su pueblo se vuelva a Él, que se arrepienta de su pecado. Ese es el propósito de Dios. Vean cómo lo dice en 18, perdón. 18:7. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieron de su maldad, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué dice Dios? Se va a arrepentir del mal. Ese es el gran llamado de esperanza en esta mañana, hermanos. Dios se arrepiente del mal que ha prometido traerte si tú no te arrepientes. Dios se arrepiente del mal. No podríamos decir que Dios sea un hombre, no podríamos decir que Dios sea como nosotros, porque Él no tiene nada de qué arrepentirse, porque no hay pecado en Él. Pero Dios desiste, podríamos decirlo así, Dios desiste de hacerte mal si tú te arrepientes, si nosotros nos arrepentimos. Dios desiste de hacernos mal. Él no persiste en su camino. Lo vimos con Jonás. Jonás anuncia un mensaje de condenación a Nínive, pero Dios que da un mensaje de salvación a Nínive. Y aquí está Jonás, bueno, pues yo me voy a quedar a ver qué va a pasar con Nínive, ojalá que caiga fuego del cielo y los destruya. Pero ¿qué pasa? Cae salvación sobre el pueblo. Esa es la maravilla del mensaje del Evangelio. Aunque estemos sucios, inmundos, aunque el pecado ha destruido nuestras vidas, nuestra personalidad, nos ha hecho aborrecibles en todos los sentidos, aunque el pecado ha pervertido nuestra tierra y ha llevado a destrucción este mundo, la esperanza de Dios es que Dios nos llama para arrepentimiento. Esa es la bendita mano poderosa de Dios. Dios nos sorprende con su gracia. Hay gracia, hermanos. Hay gracia hoy, en esta mañana, para que tú seas salvo. Hay gracia en esta mañana para que tú dejes de ser un exiliado y perdido. Dejes de estar amedrentado y asustado. Dejes de estar en esa profunda soledad. Hay gracia para ti en esta mañana. Dios te está llamando a que veas su poderosa mano, a que veas al Redentor. Porque hubo uno que se exilió por voluntad propia para salvarte a ti.
uno que dejó el cielo y toda su gloria y todos sus ángeles para venir a que tú dejaras de ser un exiliado y perdido, para que tú dejes de vivir sin esperanza, sin Dios, dejes de vivir en tu maldad. Dios mismo se exilió voluntariamente a vivir entre nosotros como pecadores para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos. Nos vio completamente perdidos y no nos dejó en nuestra perdición. Él es digno de ser adorado, digno de ser alabado. Alabémosle a Él, conozcamos a nuestro Salvador, maravillémonos ante su gran amor. Dios le está diciendo a su pueblo de Israel: arrepiéntanse de su pecado. Yo quiero hablarles para amar, para edificar, para construir, para vida. Yo no quiero hablarles para muerte. Dejen su pecado. Y es lo mismo que hoy en esta mañana Dios te está diciendo a ti. ¿Acaso no son suficientes los años que has vivido en tus pecados? Todas las cosas que has destruido, incluso tu propia personalidad se ha distorsionado tanto, a tal grado que tu pecado te ha robado tu identidad. Tu pecado te ha hecho que te identifiquen por tu pecado. ¿Por qué decimos borracho? ¿Por qué decimos adúltero? Roba la identidad de las personas. ¿Por qué decimos mentiroso? Porque roba la identidad de las personas. Se convierte el pecado a la persona en sí, le roba su identidad. Ya deja la humanidad del hombre y se vuelve su identidad el pecado. Dios te llama a volverte a tu Dios. Dios te llama a volverte a tu Creador. Él es el único que ha procurado el bien de ti. Él es el que te ha llamado y que trae a ti pensamientos de paz, como dice Jeremías. Yo traigo pensamientos de paz, dice Jeremías. Le dice a su pueblo. Dios le dice, esta mañana te dice a ti: traigo pensamientos de paz. Vuélvete a tu Hacedor. Vuélvete a quien perteneces. Vuélvete a quien te ha creado. Arrepiéntete. No sigas el camino de muerte. Dice Proverbios 4. Vamos a leerlo. Es bueno que lo leamos. Dicen 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será por las cuerdas de su pecado, él morirá por su falta de corrección y errará por lo inmenso de tu locura. Pero estaba yo buscando un texto que dice: todos los que aman el pecado aman la muerte. Imagínate, hermano, hoy día, en esta mañana, tú podrías decir: yo quiero seguir amando el pecado. Quieres seguir amando la muerte. Quieres seguir amando lo que te va a destruir, lo que va a distorsionar tu personalidad, va a destruir a tus hijos, va a destruir tu futuro, tu nombre. Dios trae esperanza a su pueblo. Al que estaba exiliado y perdido, lo llama a la salvación. Y nosotros, pues, acudamos, ¿no? Vamos a ver algunos puntos ya para terminar. Ven ustedes, tú eres un creyente, mi hermano, estás pasando por aflicción, por la disciplina de Dios. Ten esperanza, clama a Dios, Él te va a perdonar. Él trae un mensaje de perdón para ti. No te desalientes, aun cuando estés, si eres un cristiano y te sientes perdido, no te desalientes. Espera en Dios. Dios te va a perdonar. Acude a Él, arrepiéntete de tu pecado. Ven a Él. Segundo, ve la corrección como una demostración de su amor. Si tú eres creyente, uno que afirma ser cristiano, pasarás por el lazo de la disciplina, porque siempre va a haber pecado en nosotros. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Lo veíamos el jueves en la oración. Dios disciplina a los que son sus hijos, y Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Personas que sufren por sus pecados nada más, pero que no están experimentando la vara correctiva de Dios, Dios no se interesa en su salvación. Pero si somos hijos de Dios, Dios está interesado en nuestra fidelidad, en nuestra santidad. Tercero, si eres un creyente, no pienses que la bendición de Dios, su presencia especial,
va a estar en ti a pesar de tu desobediencia. Dios no bendice a un pueblo que no se ha esforzado y valiente. No, lo veíamos hace que estuvimos predicando de Josué, el que le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué? Y serás prosperado en todo. El que no se esfuerza y no es valiente, no recibe prosperidad como cristiano. No hay victorias en su vida cristiana. No es esforzado, no es valiente. Y hablamos de esfuerzo y valentía para hacer el bien, para cumplir la ley, para amar, para entregarte. Cuarto, la disciplina de Dios en ti, si eres un cristiano, está produciendo un mejor cristiano, está volviéndote a tu Dios. Y eso, si ya cualquier crisis te llevó a someterte, a volverte a tu Dios, bendita crisis, porque ya te volvió a tu Dios. Quinto, no tengas expectativas equivocadas, hermano. Tú no mereces ser tratado como te han tratado, porque mereces más. Entonces, no nos equivoquemos. Nadie merece ser mejor tratado de lo que está siendo tratado. Sexto, hermano, toma tu lugar delante de Dios. No te equivoques. No usurpes el lugar de Dios en tu vida. Tú no eres Dios. Dios es Dios. Tú eres criatura. Pero también tenemos en esta mañana gente que, a pesar de lo que he escuchado y de las advertencias de hoy, de ayer, de antier, de hace 10, 15 años, 8 años, 6 años, vean cómo dice Jeremías 18:12. Algunos que han oído continuamente las advertencias de juicio, cada sermón, cada advertencia, vean cómo dicen muchas personas que están esta mañana aquí. Es en vano. Oyen las advertencias, oyen que Dios gobierna, oyen que Dios va a traer juicio, oyen que Dios ya trajo juicio contra Israel, pero dicen ellos, es en vano. No tiene sentido que sigas advirtiendo. No tiene sentido que sigas hablando. Porque nosotros, ¿qué dice el texto? En pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Muchos en esta mañana permanecen así, siguen diciendo así en su corazón, es en vano, no sirve de nada que se advierta, no sirve de nada que yo seguiré en mi camino de pecado, esto no me va a quitar el sueño, esto no me va a servir de nada, simplemente yo voy a seguir en el camino. Ustedes son cristianos, muchos respetos para ustedes, yo prefiero seguir en mi malvado corazón. Quiera Dios que hoy en esta mañana, amigo, te haga reflexionar, porque así como Israel estaba a punto de ser destruido como nación, y de hecho estaban experimentando el haber sido deshechos, y era como su última advertencia para ellos, también pudiera ser tu última advertencia para ti. Hoy podría ser la última vez que tú escuchas el llamado al evangelio, el llamado al arrepentimiento. Hoy podría ser el último chance que tú tuvieras para volverte a tu Dios. Pudiera ser que nunca más vuelvas a escuchar, arrepiéntete, vuelve a tu Dios. Quiera Dios que no sea esto así para cada uno de nosotros, y quiera Dios que nos traiga tiempos de refrigerio a su pueblo. Vamos a hacer una oración.